Creo que fue un error que el gobernador pasado dejara un fiscal. Eso fue muy común en los últimos tiempos, durante el imperio de la corrupción. Los tres mujeres. Tú y tú. Sí. Presidente, Elia Castillo, de Milenio. 3 preguntas. Primera, si considera que el fiscal de Veracruz, René Wintler, debe renunciar después de los hechos. Jorge Wintler, perdón, debe renunciar después de los hechos en Minatitlán. La segunda pregunta, ¿por qué tardó tanto el gobierno federal en reaccionar luego de estos acontecimientos? Fueron 48 horas, se reaccionó más rápido a los hechos en Sri Lanka que a este hecho hasta ayer en el evento de la Marina. Y la tercera pregunta, si considera que la inseguridad del país se debe a que los anteriores gobiernos únicamente contaban con 10,000 elementos activos para la seguridad del país y ahora con la Guardia Nacional pues será un número mayor. Bueno, esto sin duda, lo último, no es lo mismo tener 10,000 elementos a 120,000 que se van a tener en una primera etapa. Esto va a ayudar mucho. No había elementos. Acuérdense que los gobiernos neoliberales crearon la Policía Federal y llegaron a tener 40,000 elementos, pero la mitad eran administrativos y otro tanto se dedicaban a proteger a funcionarios o a proteger oficinas públicas. Realmente se contaba con 10,000, no tenían instalaciones. Cuando venían a una misión a Veracruz, se hospedaban en hoteles. Era hasta indigno para ellos por el maltrato que recibían. Entonces, no había realmente seguridad federal. Y el Ejército y la Marina se usaban más para operativos, pero no para la seguridad pública. Ahora la Guardia Nacional va a estar dedicada a la seguridad pública. Lo otro que preguntas, desde el primer momento que sucedieron los hechos en Minatitlán, se actuó y teníamos información permanente. Lo que pasa es que los de la prensa fifí, que los conozco aunque se disfracen, empezaron a decir que por qué yo no respondía. Tenemos comunicación con el secretario de Seguridad permanente. ¿Cómo? Sí, la Secretaría de Comunicaciones, de inmediato. Y no solo la comunicación, sino la actuación. Lo que pasa es que querían que nos metiéramos en eso. Me andan cucando. Siempre es eso. Puse un un Twitter sobre el Sermón de la Montaña. Y eso les molesta también mucho. Parece mentira. Y les molestó más el de los hipócritas.
el de los sepulcros blanqueados, porque la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Entonces, querían que yo dejara eso. Sí, pero yo soy dueño de mi silencio y no voy a ser rehén de nadie. Entonces, esa fue la situación, pero sí estábamos atendiendo el problema constantemente. Y lo primero que me dijiste es… El fiscal general del Estado considera que debe presentar su renuncia luego de estos acontecimientos. Pues eso lo tiene que ver la autoridad responsable. ¿Usted considera que debe… Creo que fue un error que el gobernador pasado dejara un fiscal. Eso fue muy común en los últimos tiempos. Durante el imperio de la corrupción se protegían unos a otros. Presidente, ¿hay indicios de corrupción del fiscal de la entidad? Eso lo tiene que resolver la autoridad competente, pero no puede haber, no debe de haber contubernio entre autoridades y delincuencia. Y el hecho de que lo haya dejado el gobernador anterior y que esté actuando en protección del viejo régimen llama mucho la atención, pero desde luego eso lo va a decidir una autoridad competente. Lo que sí debe de quedar muy claro es que nosotros no somos tapaderas. Si hay una denuncia en contra de quien sea, se le va a dar curso, porque no vamos a estar protegiendo a nadie. Se va a acabar la corrupción, tenemos que limpiar de corrupción Veracruz, este gran estado. Siempre he dicho que es como una república que tiene todo. Dicen que lo hicieron Veracruz como un paraíso, y es así. Es un gran estado que tiene petróleo, que tiene gas, agua, buenas tierras, bosques, selvas, litorales y un pueblo bueno, trabajador, pero malos gobiernos, muy malos gobiernos. Hasta ahora que inicie una etapa nueva en Veracruz, que lo merece el pueblo, y vamos a estar muy pendientes para que las cosas mejoren. Por último, nada más, presidente, al ser un fiscal heredado por un gobierno corrupto, presidente, entonces ¿sí está protegiendo delincuentes? No tengo yo las evidencias, pero no está bien recomendado. Eso es lo que puedo decir.